Bienvenidos a Aprendemanía. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un componente electrónico muy importante, ¿de acuerdo? Que es el pulsador, de los más básicos y más importantes que vamos a poder encontrar en cualquier circuito que vayamos a construir. Y relacionado con este concepto, con el componente del pulsador, vamos a introducir el elemento y el concepto de entradas digitales en Arduino. Hasta ahora hemos hablado de salidas digitales, pero vamos a hablar de qué son las entradas digitales. Pero bien, empezamos. En primer lugar, ¿qué es un pulsador? Pues bueno, muy sencillo, un pulsador es un dispositivo electrónico de los más básicos, un componente electrónico de los más básicos que podemos incluir en nuestros circuitos y que básicamente lo que nos permite hacer es cortar y abrir el paso de la corriente eléctrica en un determinado punto de un circuito eléctrico, ¿vale? Entonces, en realidad, si queréis, para que lo veáis de una manera más próxima a algo que conocéis habitualmente, un pulsador se comporta como un interruptor, ¿vale? Ya sabéis que un interruptor, imaginaos esto que os estoy señalando aquí, en este circuito, lo que hace es, en el punto, aquí tengo un circuito electrónico con... Este circuito es una bombilla, ¿vale? Pues con una bombilla, aquí tengo la parte positiva, viene por aquí en el circuito hasta la parte negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo en un determinado punto del circuito voy a separar esos dos cables y los voy a conectar a través de un pulsador en nuestro caso, ¿vale? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que cuando ese pulsador esté abierto, esté sin pulsar, en realidad estos dos cables van a estar separados, no van a estar unidos. Por lo tanto, ya sabéis, esto es un circuito eléctrico abierto. Un circuito eléctrico abierto no circula la corriente eléctrica. Sin embargo, en el segundo de los casos, cuando yo mantenga pulsado ese pulsador, lo que va a hacer es este corte, estos dos cables que yo tengo aquí separados, a los que he conectado el pulsador, internamente lo que va a hacer es unir esos dos cables, ¿vale? Por dentro del pulsador lo que va a hacer es conectar esos dos cables. Por lo tanto, se va a cerrar el circuito y voy a tener el circuito cerrado, y ese circuito cerrado va a permitir el paso de la circulación de la corriente eléctrica, ¿vale? Entonces ya sabéis que básicamente un pulsador es un interruptor. La única diferencia que tenemos con el interruptor es que en este caso sabemos que cuando un interruptor lo encendemos, lo ponemos en una posición o en otra, queda siempre en esa posición, mientras que el pulsador, si queremos mantenerlo sin pulsar, sí que se va a encontrar todo el rato en abierto, pero si quiero cerrarlo, ¿vale? No es solo bajar el interruptor, sino que todo el rato lo tengo que mantener pulsado. Muy bien, ¿cómo funciona un pulsador? Pues bueno, lo acabamos de ver. Simplemente lo único que nos va a hacer es permitir tener un circuito abierto o cerrado. Ahora, os presento, este es el pulsador que vamos a utilizar. Entonces, en realidad, aquí tenemos una cosa que nos puede encajar un poco. Hemos dicho que simplemente un pulsador lo vamos a utilizar para dos cables, ¿vale? Imaginaros. Cojo estos dos cables que tengo aquí, os estoy enseñando, ¿vale? Entonces el pulsador, lo que vamos a hacer es estos dos cables los vamos a conectar al pulsador y vamos a querer que cuando el pulsador esté abierto estén separados, como os estoy mostrando ahora, y que cuando el pulsador esté pulsado, lo que hagan es que se junten para poder cerrar el circuito. Pues muy bien, cuando vemos un pulsador, lo primero que nos sorprende es que nos vamos a encontrar 4 patitas en el pulsador. Y en realidad nosotros pues querríamos encontrarnos 2, porque solo necesitamos conectar un cable en una de las patas, otro cable en otra de las patas y ver que se junten esos dos cables por dentro cuando yo pulso el pulsador, ¿vale? ¿Por qué es esto? Pues bueno, esto es porque, como vamos a ver luego en el circuito eléctrico que vamos a construir nosotros, a veces nos interesa poder enganchar esos pulsadores en nuestra placa, como os estoy enseñando aquí abajo, y os voy a decir ahora cómo hacerlo, y para poder hacer eso de una manera más cómoda, pues es necesario 4 patas para que enganchen bien. ¿Qué es lo que pasa? Que de esas 4 están conectadas de la siguiente manera. En este pulsador que os he encontrado aquí en esta imagen lo vais a ver perfectamente, porque si le dais a la vuelta al pulsador vais a poder ver qué patas están conectadas entre sí y qué patas hacen de pulsador. Pero en realidad en los que vais a ver vosotros en los kits que vienen normalmente no veis esta conexión por aquí, ¿vale? Esto está internamente. Ahora os diré, si no vemos la conexión, cómo tenemos que conectarlo entonces. Pero primero vamos a entender qué significan estas 4 patas. Bien, pues significa lo siguiente. Hay 2 patas, 2 a 2, esta de aquí con esta que os estoy enseñando, que están conectadas entre sí, están unidas, siempre están unidas entre sí, ¿vale? Por lo tanto, me daría igual conectarlo en principio a esta pata, uno de los cables, que ese mismo cable a esta de aquí, porque esto va a estar junto, ¿vale? Porque veis que aquí hay una plaquita de metal, lo que está es unidas estas dos. Y las otras 2 patas que tienen a continuación también están unidas entre sí, ¿vale? Esta pata que os estoy marcando con el cursor está unida con esta pata de aquí. Entonces, realmente, ¿cuáles son las que haces de interruptor? Por las otras dos parejas de patas que me quedan. Es decir, esta pata con esta están separadas, no están unidas. Cuando el pulsador está abierto, esto no está unido. Cuando el pulsador se pulsa y se cierra, en realidad fijaos que es este corte que vemos aquí. Cuando el pulsador lo mantengo pulsado, esta pata va a venir por aquí, la corriente, y aquí esto se va a cerrar, va a venir por aquí
y va a salir por aquí la corriente. Por lo tanto, cuando yo el pulsador lo pulso, esta pata y esta pata se juntan, están unidas. Cuando el pulsador está sin pulsar, esta pata y esta pata están desconectadas, no están unidas. Pero exactamente igual me pasa con las de arriba, ¿vale? Cuando el pulsador está abierto, esta pata de aquí y esta pata de aquí está abierta, no están conectadas, veis que esto está desconectado. Cuando el pulsador yo lo pulso, esto bajará y conectará estas dos plaquitas y esta pata de aquí y esta pata de aquí se unirán, ¿vale? ¿Cuál utilizo? ¿Las de arriba o las de abajo? Pues me da igual, ¿vale? Puedo utilizar las que quiera. E incluso, fijaos, como os he dicho, en realidad podría utilizar la pata de arriba de uno, ¿vale? Por ejemplo, esta como uno de los cables que pongo y esta como la de salida, ¿vale? Y también me valdría. Esta pata y esta pata que os estoy señalando ahora mismo, cuando el pulsador está sin pulsar, están desconectadas, están abiertas, ¿vale? Veis que esto está abierto. Cuando el pulsador se pulsa, esta pata y esta pata están conectadas, se juntan internamente. Bien. Pues bueno, una vez que ya sabemos entonces que tenemos 4 patas, pero solo vamos a utilizar 2 de ellas, las otras nos sirven simplemente para poder apoyar bien y conectar bien el pulsador dentro de nuestra placa de prototipado. El problema viene determinado en cómo sabemos cuáles son las patas que están unidas y las patas que están separadas y que realmente hacen de pulsador. Pues os comento, hay un truco muy sencillo. Vamos a conectar los pulsadores siempre en la separación en la mitad de la placa, ¿vale? En esta separación que veis que me parte la placa de prototipado en 2 partes. A ver, os cojo una placa de prototipado para enseñarosla también, aunque lo estáis viendo ahí en la imagen, ¿vale? Sabéis esta franja que tenemos aquí, ¿vale? Esto de aquí. Entonces, esta franja que me divide la placa en 2, ahí es donde voy a conectar el pulsador. ¿Y cómo lo voy a conectar? Pues 2 de las patas en la parte de abajo y 2 de las patas en la parte de arriba. Y si lo hago así y lo intento poner en esa posición, solo podréis engancharlo en una de las formas. Vais dando vueltas al pulsador y vais a ver que solo encaja en una de las formas, ¿vale? En una de las posiciones. En la posición en la que lo pongáis, pues entonces ya sabéis que, os señalo por ejemplo, esta pata aquí abajo, que son las que vemos, esta pata de aquí y esta pata de aquí son las que me van a hacer de pulsador, ¿vale? Permanecen desconectadas si el pulsador está sin pulsar, como en este caso, y cuando yo pulse el pulsador, esta pata y esta pata se juntarán internamente. Y exactamente lo mismo existiría con esta que os estoy señalando aquí, este puntito y este puntito también hacen de pulsador, ¿vale? Mientras que esta de aquí y estas dos que vemos en esta parte de la derecha están juntas siempre, y estas dos de aquí están juntas siempre. Por lo tanto, cuando yo traiga el cable de entrada, ¿vale? Que se lo tengo que poner aquí, puedo ponerlo en esta pata o en esta, el cable de entrada. Y cuando ponga el cable de salida, puedo ponerle en esta pata o en esta. Puedo conectarla tanto en la de arriba como en la de abajo, ¿vale? Pero sabemos que la entrada la tendremos que hacer en este caso aquí a cualquiera de estas dos patas de la derecha, ¿vale? Perdón, la entrada la tendremos que hacer a cualquiera de estas dos patas de la derecha y la salida la tenemos que hacer a cualquiera de estas dos patas de aquí, ¿vale? Entonces, fijaos que eso puede parecer un poquito de lío, pero si cogemos esa regla que os acabo de decir, es decir, la posición correcta del pulsador es colocarlo en medio de la placa de prototipado, con 2 patas hacia la parte de la mitad inferior y con 2 patas en la mitad superior. Y entonces las 2 patas que me quedan arriba o las 2 patas que me quedan abajo son las 2 que hacen de interruptor, ¿vale? Las 2 que hacen de pulsador. Bueno, una vez que ya nos ha quedado esto claro, vamos a ver qué son las entradas digitales. Pues bien, ya hemos hablado hasta ahora que Arduino dispone de entradas para sacar voltaje, es decir, para poder sacar corriente hacia afuera. Con esa corriente que hemos sacado hacia afuera, hemos encendido o apagado una bombilla, un LED, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Pues que esos mismos pines digitales, además de sacar corriente, tienen otra ventaja en Arduino y otra funcionalidad en Arduino. Y es que permiten que ahora lean corriente, es decir, que reciban corriente desde fuera, voltajes desde fuera, que lo podamos utilizar para poder hacer lecturas de voltaje, ¿vale? Entonces nosotros lo que vamos a hacer, si queremos utilizar esos pines, no ahora como salidas digitales, como sacar voltaje fuera, sino para poder leer voltaje, es utilizar esos pines como entradas digitales. El pulsador que hemos explicado anteriormente lo podemos utilizar en cualquier circuito electrónico para abrir o cerrar el circuito simplemente con ponerlo en medio del circuito en la posición que queramos cortar y abrir. Eso no lo vamos a utilizar, eso es intuitivo, ¿vale? Pues eso es un interruptor de toda la vida. ¿Qué vamos a hacer en nuestra práctica? Pues vamos a hacer un poquito algo más avanzado que va a mezclar el funcionamiento del pulsador, ¿de acuerdo?, con el funcionamiento de las entradas digitales para que aprendamos a utilizar las dos cosas. Fijaos, la práctica que os propongo es la siguiente. Vamos a hacer una práctica en la que vamos a utilizar el pulsador para hacer una lectura de corriente en el Arduino. ¿Bien? Entonces, una lectura a través de una entrada digital. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues siguiendo estos 4 pasos. En primer lugar, el voltaje
que vamos a tener en un punto del pulsador va a variar en función de si tenemos pulsado el pulsador o no. Ya os enseñaré cómo. Segundo, ese voltaje, que varía en función de si pulsamos o no el pulsador, es decir, va a haber corriente o no va a haber corriente en un determinado punto, en función de si pulsamos o no el pulsador, se lo vamos a introducir a una entrada digital del Arduino, para que ahora el Arduino lo lea y vea si en un determinado momento hay corriente o no hay corriente, ¿vale? Tercer paso, el Arduino va a leer ese voltaje, se lo vamos a meter en un pin, en una entrada digital, el Arduino lo va a leer, va a ver si el valor es una entrada digital, por lo tanto solo puede saber si está 0 voltios o 5 voltios. En realidad lo que hace es un umbral. Si metemos hasta 2 voltios me parece que es, él lo detecta como 0 voltios. Si metemos de 2 voltios en adelante o de 3 voltios en adelante me parece que él lo detecta ya como 5 voltios. Pero como nosotros vamos a meter 0,5 no hay problema, ¿de acuerdo? Entonces, cuando haya 0 voltios, el Arduino va a leer 0. Cuando haya 5 voltios, el Arduino va a leer 5. En realidad va a leer on y off, ¿vale? En los programas de programación que vamos a utilizar nosotros. Y por último, ahora en función de la lectura que haga el Arduino, de si está leyendo el Arduino que hay voltaje on o no hay voltaje off, ahora podemos hacer en nuestro programa lo que queramos. Por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es encender y apagar un LED que viene integrado en la placa del Arduino, que está conectado directamente al pin 13 del Arduino. De tal manera que si en el pin 13 ponemos 5 voltios, ¿vale? Ponemos el pin 13 como salida digital a on, automáticamente ese LED del Arduino se va a encender. Y si ese pin 13 lo ponemos a off, automáticamente ese LED del Arduino se va a apagar. Es un LED que viene una lucecita de las que viene dentro de la placa del Arduino. Ahora os lo enseñaré, ¿vale? Cuando hagamos el tema. Bueno, ¿y cómo se hace estos montajes? ¿Cómo puedo poner un pulsador y puedo leer una corriente en ese pulsador para introducírsela al Arduino? Pues eso es lo que vamos a ver y es lo que se llaman montajes, no os liéis con este nombre raro de pull up o pull down, porque es muy sencillo, ¿vale? La primera aproximación que se nos puede ocurrir es decir, pues muy sencillo, fijaos, si este es el interruptor, vamos a poner en uno de los puntos del interruptor, en uno de los cables, 5 voltios, por ejemplo, en este, ¿vale? En la entrada. Y en el otro del pulsador vamos a poner GND, 0 voltios. Y lo que hago ahora es poner otro cable aquí en medio, en la entrada, en la lectura de la entrada, ¿vale? Para ver, este es el que me va a dar la salida del pulsador, para saber si tengo corriente o no tengo corriente. De tal forma que si el circuito está abierto, pues estáis viendo, aquí tengo 5 voltios. Si el circuito está cerrado, ¿vale? Al cerrarse el circuito, aquí lo que me va a aparecer es 0 voltios, ¿vale? Entonces lo podemos pensar así de esta manera. Y esta sería la misma forma de hacerlo, pero ocurriría lo inverso, ¿vale? Si el circuito está abierto, aquí tengo 0 voltios en el pin de lectura que yo voy a tomar. Si el circuito está cerrado, como está cerrado, aquí vendría ya que vería 5 voltios. Cuidado, muchísimo cuidado. Esto es erróneo, ¿vale? Y cuidado con no hacer estos circuitos y estos conexionados nunca en un circuito, ni en el Arduino, ni en cualquier circuito de electrónica. Cortocircuito. Y con el cortocircuito nos podemos cargar un Arduino o nos podemos cargar un circuito o un componente electrónico que estemos utilizando. ¿Por qué? Os lo digo aquí. En un circuito electrónico nunca se puede unir los dos polos del generador, ¿de acuerdo? El positivo y el negativo, directamente sin que exista un componente electrónico por medio que consuma la energía eléctrica. Que al pasar la energía eléctrica por él haga algo. Una bombilla, una resistencia, un LED. No podéis conectar nunca un polo positivo y un polo negativo. La práctica la tenéis, por ejemplo, en una pila. Si cogéis una pila vosotros y cogéis el polo positivo y el negativo y los unís, sale una pequeña chispa a lo mejor, o hacéis un cortocircuito y se desgasta la pila inmediatamente, ¿vale? Pues eso es lo mismo que nos ocurriría con el Arduino. Entonces tenéis que tener mucho cuidado, no podemos hacer eso. ¿Cómo se hace el circuito correcto? Pues bueno, para hacer el circuito correcto tenemos que colocar una resistencia por medio, ¿vale? Y esta resistencia depende de dónde la coloque. Si la coloco en el lado de los 5 voltios se denomina pull up, y si la coloco en el lado del GND se denomina pull down, ¿vale? Entonces, pues bueno, podéis hacer el tipo de conexionado que vosotros queráis. Nosotros en la práctica que vamos a hacer ahora vamos a hacer, me parece... vamos a ver, un pull down, porque vamos a poner la resistencia por la parte del GND, ¿vale? Os comento, por ejemplo, os voy a explicar la del pull down y vosotros leéis la otra y ya veréis cómo es exactamente igual, es equivalente, ¿vale? ¿Qué ventaja tenemos si hacemos este circuito? Bueno, ¿cómo hago este circuito? Pongo 5 voltios a una de las patas del pulsador, sería esta, ¿vale? Que en este caso está abierta. Y la otra pata del pulsador
la voy a unir a GND, pero la voy a unir a través de una resistencia. Voy a poner una resistencia aquí detrás, ¿vale? ¿Y dónde pongo la lectura? Pues la lectura la pongo en esta primera pata de la resistencia. ¿Por qué? Pues fijaos, os comento. Si el circuito está abierto, estáis viendo que estos 5 voltios por aquí no pueden circular, por lo tanto el circuito no va a haber corriente eléctrica. Como no va a haber corriente eléctrica, esta lectura que yo estoy teniendo aquí, que es el pin que yo estoy leyendo y pasándoselo al Arduino, está leyendo un valor de GND. Entonces, si el circuito está abierto, el pulsador está abierto, pin digital vale GND, es decir, 0 voltios. Pero si el circuito está cerrado, por aquí empieza a circular corriente eléctrica y estos 5 voltios de aquí van a aparecer también, además de venir por aquí, hacer circular la corriente eléctrica. Y esto, aunque lo veáis en línea, recordad que este GND internamente está unido a los 5 voltios y está todo el rato circulando la corriente eléctrica así, ¿vale? Pero al circular la corriente eléctrica, este pin, este punto del circuito está conectado directamente a los 5 voltios. Entonces me estaría dando una lectura de 5 voltios. Resumen, ¿qué pasa en una configuración en pull down? Pues muy sencillo, lo que os estoy poniendo aquí. Si el pulsador está abierto, pin digital vale 0 voltios, mientras que si el pulsador está pulsado, el valor de pin digital será 5 voltios, ¿vale? Yo lo leo en mi Arduino y ahora hago lo que quiera con ello. Por último, aquí estáis viendo que en la resistencia he puesto 4K7, estos son 4,7 kiloohmios. ¿Qué significa esto? Pues es una resistencia que podemos utilizar que no queremos para nada. Pero lo que queremos es que haya poca intensidad en el circuito, lo que no queremos es que haya un cortocircuito, por eso vamos a poner una resistencia. Para que haya poca intensidad y así no haya ningún problema con ningún componente y consuma poco mi circuito, no vamos a poner una resistencia de 220 ohmios, que es la que poníamos en los LED para que se encendieran, sino que vamos a poner una resistencia mucho más grande, así la intensidad va a ser menor y va a haber menos intensidad en mi circuito. Podéis poner una de 4,7 o una de 10, ¿vale? Os recomiendo esta de 10 o una de 1000 ohmios, ¿vale? De un kilo ohmio, que la vais a encontrar más fácilmente en vuestros kits, ¿vale? Por último, pues bueno, tipos de pulsadores, puedo encontrar pues bastantes tipos diferentes. Hay pulsadores más grandes y más pequeños. Antiguamente en los kits de Arduino venían estos, que eran más grandes, ¿vale? Ahora en los kits de Arduino viene este modelo, que es más pequeñito. Luego lo enseñaré cuando hagamos el prototipado de nuestro circuito. Hay pulsadores que vienen integrados en un encapsulado, que ya dentro del encapsulado viene la resistencia que os he enseñado de pull up o pull down, por lo tanto no la tendríamos que incorporar. Y fijaos, ya viene solo con los 3 pines que necesitaría en realidad. El pin de la entrada donde yo le meto la corriente, el pin de la salida donde pongo el GND, 5 voltios GND, y este de aquí, el del medio, es el de la lectura, ¿vale? Es donde yo estoy haciendo la lectura y se lo pasaría al pin digital del Arduino de entrada digital del Arduino para que haga la lectura de si esto está encendido, si hay corriente 5 voltios, si el pulsador está pulsado, o hay 0 voltios porque el pulsador está abierto. Y por último también mencionaros que vais a ver los pulsadores así en los kits, pero que suelen venir también en el kit luego aparte un plastiquito que lo insertamos en la parte de arriba del pulsador, pues bueno, para que estéticamente pues quede un poquito mejor y su funcionamiento no sea un poquito más sencillo, ¿vale? Venga, vamos a hacer el circuito electrónico ya. Ya hemos terminado un poquito de teoría, ya hemos visto cómo funciona un pulsador y su relación con las entradas digitales. Y vamos a ver cómo quedaría el circuito electrónico que tenemos que hacer para hacer esta práctica. Entonces nos venimos al simulador y muy sencillo, vamos a poner el circuito electrónico, ¿vale? Vamos a poner nuestro Arduino. Bien, y entonces, vamos a conectarlo. Pues como os he dicho, vamos a hacerlo en la conexión pull down, es decir, la resistencia en la parte de la salida, en la parte del GND. Pues aquí a la entrada ponemos 5 voltios, lo voy a hacer con las patas de arriba, pero lo podría poner aquí o aquí, sería exactamente igual, ¿vale? Entonces aquí ponemos los 5 voltios y ahora en la salida vamos a poner una resistencia. Cojo esta resistencia para hacer la configuración pull down, la giro y si la cojo, en vez de coger el circuito, como ahora, la pongo aquí. Vale, aquí en la resistencia, lo que os decía, yo si le doy aquí al simulador, a ver si me deja, esto es, le puedo poner el valor. 1 kilo ohmio, esos son 1000 ohmios, pues eso justo me valdría, eso estaría bien, ¿vale? Que lo quiero poner en ohmios, serían 1000 ohmios. Esta es la configuración de la resistencia. Podéis utilizar de 4,7, podéis utilizar de 10.000, cualquiera valdría, ¿vale? Eso no hay problema ninguno. Y ahora, la salida de aquí la tenemos que poner con el GND, ¿vale? Os pongo los cablecitos de colores para que los veáis bien. Rojo, sabemos 5 voltios, GND, negativo, siempre se suele poner en negro, ¿vale? Ya sabéis que los colores simplemente es para que nos entendamos un poco mejor.
Y ahora aquí viene el punto importante. ¿Dónde tomo yo la medida para hacer la entrada digital? Pues la voy a tomar en este punto de aquí, ¿vale? Entonces, este punto de aquí lo voy a conectar, por ejemplo, con el pin 6 del Arduino para hacer la entrada digital. Le voy a poner en azul, ¿vale? Para hacerlo igual que lo voy a hacer yo en mi circuito, ¿vale? Que os voy a enseñar. Entonces, fijaos, ¿qué tengo aquí? Pues tengo un circuito en el que vienen por aquí los 5 voltios y si el pulsador no está pulsado, pues entonces no va a circular la corriente eléctrica. Aquí se corta, ¿vale? Va a estar abierto aquí el circuito, no viene para acá la corriente eléctrica. Por lo tanto, este punto de aquí, ¿qué voltaje tiene? Pues este punto de aquí está unido a este punto de aquí, a través de esa resistencia, y el voltaje va a ser GND, por lo tanto aquí va a haber 0 voltios. Cuando el pulsador está pulsado, estos 5 voltios de aquí vienen por aquí, internamente pasan por dentro del pulsador y salen por este punto, por la salida, ¿vale? Por lo tanto, ahora en este punto de aquí va a haber 5 voltios que voy a leer aquí, en este. Entonces habéis visto qué sencillo es poder hacer esto, ¿vale? Venga, continuamos, avanzamos. Pues venga, vamos a nuestro programa. ¿Cómo quedaría un programa que podemos hacer con esto para que lo veáis cuál es su funcionamiento? Pues muy sencillo. Vamos a leer el valor que tenemos, vamos a ver, en el pin digital 6, perdonad, ¿vale? Vamos a ver qué valor tenemos ahí en ese pin digital. Ahora estamos metiendo voltajes, entonces aquí vamos a, en un determinado instante, si el pulsador está abierto no habrá corriente, 0 voltios, y si estará pulsado habrá 5 voltios. El Arduino quiero que lo lea, ahora el Arduino no lo está sacando, se lo estamos metiendo dentro del Arduino, entonces el Arduino lo va a leer, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una lectura. ¿Cómo hacemos una lectura? Pues nos venimos a entradas y salidas, e igual que teníamos escribir pin digital para sacar corriente en un pin digital, tenemos leer pin digital, ¿vale? Vamos a leer el valor del pin digital 6. ¿Qué me va a dar esta instrucción? Me va a dar off cuando tenga 0 voltios, on cuando tenga 5 voltios, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé si aquí hay 0 o 5 voltios? Pues tengo que utilizar una instrucción de comparación. Ya sabéis en los lenguajes de programación por bloques que tengo siempre instrucciones de comparación. Pues entonces me vengo al bloque de lógica, ¿vale? Y voy a hacer una comparación. Entonces, este es el bloque de comparación, ¿vale? Ya sabéis, el típico de si una condición se cumple, porque habrá una comparación, hago lo que pone aquí. Si no se cumple, tengo que hacer otra cosa. ¿Veis que no me aparece la parte no se cumple? Muy importante, tenemos que irnos aquí a la ruedecita. Cuando veáis que no os aparece una instrucción o una parte de una instrucción, tenéis que pinchar la ruedecita y de estas dos de aquí elegimos qué es lo que queremos. Queremos el si no. Le pinchamos, lo mantenemos pinchado y lo arrastramos hacia la derecha, ¿vale? Ahora pinchamos otra vez en la ruedecita y veis que me ha aparecido esta segunda parte. Aquí pondré una condición en la parte superior. Si la condición se cumple, se ejecutará lo que ponga en hacer. Si la condición no se cumple, se ejecutará lo que pone en si no, ¿vale? ¿Qué es la condición? La condición es una comparación. Pues me vengo también al bloque de lógica y cuidado, es una comparación que voy a hacer no con números. Esta de aquí de arriba, que veis que no sé si lo veréis, es un morado más oscuro. Esta es para números, ¿vale? Esta que tenemos en un azul más clarito, ¿vale? Es para valores lógicos, para textos o para valores lógicos como vamos a hacer nosotros. Entonces no vamos a hacer una comparación de números, sino de valores lógicos, de encendido o apagado. Entonces vamos a coger esa de ahí. La ponemos aquí. ¿Y cuál es la comparación? Pues la comparación es si la lectura del pin digital es igual a... Tengo que poner encendido, que son los 5 voltios. Entonces me vengo al de lógica también y aquí tengo el encendido, ¿vale? Entonces lo que estoy diciendo es, si en el pin digital el valor es on, es decir, 5 voltios, ¿qué hago? Pues bueno, ahora os voy a contar eso. Voy a encender un LED que hay internamente dentro del Arduino. ¿Cómo hago eso? Pues vamos a entradas y salidas y voy a decir escribir en el pin digital. Pues si yo escribo en el pin digital 13, ya veréis cómo luego se va a encender ese LED. Ese LED automáticamente está conectado al pin 13 internamente del Arduino. Y si el pin 6 no es on, como es digital, solo puede ser off, ¿vale? Si no es on, es off, es decir, es 0 voltios. Pues si tengo 0 voltios ahí, ¿qué quiero escribir en el pin 13 para que no se encienda ese LED interno? Pues lo que quiero escribir es 0 voltios, es decir, off, ¿vale? Y ese sería nuestro programa. Bueno, pues una vez que ya tenemos esto, que es nuestro programa, simplemente nos queda venir a probarlo y comprobar que funciona. Bueno, pues aquí nos encontramos con nuestro circuito, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, os enseño. Este es el circuito que hemos hecho antes en el simulador, exactamente igual.
Entonces, veis que aquí a la derecha tengo un pulsador más chiquitito, que es el que va a venir fundamentalmente con vuestros circuitos, y aquí a la izquierda os he puesto un pulsador más grande de los que venía antiguamente. Entonces, es lo que te comentaba, se enganchan, se pulsan en medio, entre la parte superior, la mitad superior y la mitad inferior de la placa de prototipado. Y sí es cierto, esto lo tengo que reconocer, que la forma de pincharlo es bastante complicada, ¿vale? Sobre todo con el pequeño, que las patas son muy chiquititas, entonces tendréis que tener, como estoy intentando haciendo yo aquí a la izquierda con el grande, para que lo veáis, tenéis que tener mucho cuidado. Lo que hacemos primero es presentarlo, ¿vale? Es decir, ponerlo encima, sin apretar, y luego os recomiendo que os pongáis un poquito en diagonal. En la parte de arriba, un dedo, en la parte de abajo, otro dedo, e intentáis presionar hacia abajo, ¿vale? Como he hecho ahora, y ya veis que se ha quedado aquí bien enganchado. Con el pequeño, pues bueno, cuesta un poquito más, no vais a poder ver casi nada, ¿vale? Entonces yo este ya sí que lo he podido introducir y apretarlo así, no apretéis desde arriba o desde abajo solo porque lo vais a levantar. Y con mucho cuidado de tener las patas bien presentadas, que no estén dobladas, para poder introducirlo bien. Entonces, lo que os comentaba, aquí cuando vayáis a introducir las patas, ¿vale? Pues intentar tenerlas lo más estiradas posibles para que al ponerlas pues no se doblen esas patas. Bueno, pues lo que decía, tenemos aquí nuestro circuito. Entonces en la entrada del pulsador, esto sería la entrada de aquí y esto sería la salida, ¿vale? Entonces en la entrada hemos conectado en la parte de arriba, lo he hecho en este caso, lo podría haber hecho por aquí abajo, pero aquí lo hemos hecho por arriba para que lo veáis mejor en el vídeo. Hemos conectado el cable este rojo, que lo veis que va a 5 voltios del Arduino, ¿bien? En la salida hemos conectado una pata de la resistencia y también hemos conectado la entrada digital, ¿vale? Se la vamos a dar al Arduino en este caso en el pin 6 del Arduino. Espero que lo estéis viendo bien aquí. Y la otra pata de la resistencia pues la ponemos aquí directamente con el GND, que nos lo traemos aquí, estáis viendo, al GND del Arduino. Con eso ya tendríamos hecho nuestro circuito, ¿vale? Pues entonces vamos a subirlo y vamos a cruzar los dedos, a ver si funciona. Esperemos que sí. Si tenéis algún problema de que no funcione esta práctica y este circuito es muy sencillo de hacerlo, ¿vale? Si tenéis algún problema, revisar muy bien, sobre todo el tema del conexionado del pulsador, ¿vale? Yo lo primero que probaría es eso, porque muchas veces suele dar falsos contactos este pulsador. Ya hemos subido el programa, habéis visto que me ha dicho que estaba subido. Entonces, si no toco nada, pues parece que no ocurre nada, perdón, pero si pulso el pulsador, fijaos en la placa del Arduino, ¿vale? Mirad ese LED que os estoy marcando ahí ahora mismo con la varita mágica de Harry Potter, ¿vale? Pulsador levantado, LED apagado. Pulsador pulsado, LED encendido. Eso es justo lo que queríamos hacer con nuestro circuito, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se enciende este LED? Porque este LED está directamente conectada, internamente está conectado a los 5 voltios, a el pin 13, al pin 13 del Arduino, ¿vale? Entonces, este LED está conectado directamente a este pin 13 del Arduino por dentro. Por lo tanto, como en este pin 13 estoy poniendo 5 voltios, pues esos 5 voltios directamente van a aplicar en ese LED y hace que se esté encendiendo y apagando, ¿vale? Pues fijaos de qué manera más sencilla tenemos nuestra práctica. Sé que este vídeo ha sido un poco largo, pero introducía unos conceptos muy importantes, ¿vale? Que son los conceptos de aprender a utilizar bien un pulsador y sobre todo que no lo podemos utilizar directamente porque tendríamos un cortocircuito y es un concepto que en electrónica tenéis que aprender a evitar en lo máximo posible. El cortocircuito es la gran cagada de la electrónica y el gran problema que podemos tener y nos podemos cargar componentes electrónicos, por eso hay que tener mucho cuidado. Y luego hemos introducido el concepto de entradas digitales, es decir, utilizar ahora un Arduino para leer valores de voltajes, no para sacar voltajes hacia afuera, sino para que pueda recibir valores, los pueda leer como estamos haciendo aquí y en función de las lecturas que tenga, pues haga unas operaciones u otras. Pues bien, espero que os haya gustado y nos vemos en Aprendemanía.